hoy nosotros vamos a dar la unidad 5, pero luego vamos a volver a la unidad 4 para la presentación de lo que faltan y hacer la parte de cierre de la evaluación del trabajo que realizaron sobre historia de vida o árbol genealógico. Pero también tiene relación con esto que vamos a hablar hoy, que es un concepto. No sé si usted le voy a mostrar, si me pueden decir si conocen, saben qué significa la palabra etnicidad. Etnicidad. ¿Alguna idea que me puedan mencionar con la ayuda de la inteligencia natural y artificial? ¿Alguna idea? Bueno, le digo una ficción. A ver si entendemos. Dos ficciones le voy a decir. ¿Alguien ya estaba en el mundo en el año 2006? Yo, profe. ¿Sí? ¿Qué pasó en el 2006 a nivel fútbol ¿El mundial? mundial? ¿Dónde? Ay, profe, yo estoy mala recordando. Porque el del 98 me acuerdo como si fuese ayer. Ujú. ¿Y 2006? Profe, no recuerdo el 2006. Alemania. Alemania 2006. Bueno, yo estaba caminando por la calle de Berlín con cuatro compañeros, total éramos cinco, y por lo visto cada uno de los compañeros tiró su basura en la calle así. Y le sigue el policía y le dice al policía, señor, disculpe, esto se le cayó. O sea, se le cayó algo, le dice el policía. Y el muchacho, sorprendido, agarra la basura que tiró, ¿verdad? Eso, lo que a mí me hizo pensar por qué reaccionó de esa manera el policía. ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿cómo era que reaccionó, perdón? No, el caso es que nosotros estábamos caminando por la calle de Berlín y uno de los compañeros tira su basura en la calle. Y Ah, ¿ustedes están en Berlín? el policía se acerca a él y le dice, señor, esto se le cayó, le dicen. O sea, se le cayó algo. Y le pasa otra vez lo que se le cayó. Pues en realidad él tiró su basura. Entonces eso a mí me hizo pensar, como estudiante de filosofía de aquel entonces, quería encontrar la respuesta. Y probablemente pensó que genuinamente, accidentalmente se le había caído algo. Ujú. Porque, Yo no creo, profe. Porque, Yo a mis hijos, por ejemplo, siempre si tiran algo, cuando eran chicos ya, yo les decía, retrocede y vas a juntar y vas a tirar bien. Y no aprendieron pero tanto. en el caso que yo le comento a ustedes, pues, hay dos culturas, ¿verdad? Hay una cultura latinoamericana que se va a Europa y hizo lo que acá habitualmente hacen. Pero ¿qué pasa con el otro que vio eso? O sea, yo tengo una manera de pensar y tengo una hipótesis al respecto. Pero también me gustaría escuchar qué ustedes piensan. Profe, entiendo que el policía estaba en Berlín. O sea, ustedes están en Berlín. Sí. Ok, y porque no es su cultura. O sea, realmente él no pensó que tu compañero tiró porque ellos no hacen eso. Ujú. Coincidimos. Yo también pienso lo mismo, que eh, el policía habrá pensado que cómo una persona va a ser capaz con lo de tirar su basura en la calle. Entonces no le entra en la cabeza que eso
sea posible. Hay otra ficción que le digo. Una estudiante fue becada al mismo país. La señorita tenía 21 años. Ella nunca escuchó acá, nunca eligió por ejemplo, para escuchar la guaraní acá en Paraguay. Y tenía que estar 4 años sin posibilidad de volver a Paraguay antes de terminar su carrera. Pasaron un año, 8 meses aproximadamente, cuando un domingo de tarde ella sale con su amiga a caminar por la ciudad. Y hacia una distancia importante escucha la música, ¿verdad? Y era guarania. Y ella empieza a llorar. La señorita nunca acá escuchó, porque una cosa es oír a los lejos, ¿verdad? Así inconscientemente o sin querer, que alguien ponga fuerte y eso es lo que habrá pasado acá en Paraguay, que puede ocurrir lo que nosotros podamos oír música que no sea de nuestra elección, pero inconscientemente porque no le prestamos atención, no nos concentramos. Ahora, vuelvo a decir, ella nunca acá eligió escuchar guaraní. Se fue a Europa, después de un año, 8 meses, escucha guaraní así a una distancia importante y empieza a llorar. ¿Por qué ustedes creen que ella lloró? Porque se identificó, porque le dio el déjà vu que se dice. Ujú. ¿Y qué pasó Una cuando estaba en su nostalgia, pues. tierra? La añoranza, profe. Sí, Añoranza. pero coincido en nostalgia. Sí, es probable. Ahora tengo que confesarle que yo no me fui a Berlín. Hay una palabra clave que yo utilicé antes de contar las historias. ¿Cuál es esa palabra clave? Que era ficción. 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 Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Verónica. Muy bien, Verónica. Estaba atenta. Bien. Sé que hay más de una persona que está atenta, pero es importante recibir esa respuesta. Como también veo que muchos son los que analizan, si bien no son así de carácter muy profundo, pero es importante para entender este tema que estamos a punto de definir. Y podemos así, y vamos a repetir seguramente, la etnicidad justamente significa eso que ustedes me están diciendo a partir del caso que yo les comento. Identificarse con, sentirse parte de. O sea, yo puedo decir, entonces, que la etnicidad y va a significar el hecho de sentirse parte de, identificarse con. Ahora, cuando ustedes se hacen esa consulta interna y ustedes son del turno noche, tarde-noche, comparten también el edificio con otras carreras. A esta altura, lo que ustedes son segundo curso, casi ya terminando otra vez, ¿llegaron a pensar en lo que ustedes tienen así cualidades propias como integrante de un curso o de una carrera o de un turno específico? Yo no, profe. ¿No? No sé los demás. Y en caso que no forme parte de nuestra reflexión, eso, ¿por qué ustedes creen que no forma parte de nuestra reflexión? Escucho, Profe, no entiendo tu planteamiento. no está atendiendo, Rosana. Te ¿Qué? juro que estoy escuchando atentamente, pero no entiendo el planteamiento. No, yo, a ver, introduje con un caso donde a partir de un ejemplo le dije una aproximación de lo que pueda significar la palabra etnicidad. Ustedes escucharon cuando dije puede significar sentirse parte de, identificarse con.
Usando esto que digo como criterio o como fundamento, le hice la consulta, si usted a esta altura, que son segundo curso de psicología, segunda sección, ya tienen ciudadanía universitaria, pueden desde ese ámbito entender lo que significa etnicidad cuando ustedes vinculan con la carrera, con el turno, con su sección. Profe, yo creo que tenemos características en común porque más o menos tenemos la misma edad, solemos buscar trabajos similares, ¿verdad? Estamos intentando empezar nuestra carrera, pero no necesariamente es algo que se siga estrictamente, pero sí hay algunas características que Mm, compartimos con compañeros. sí, Una más noche, sí. horarios. Hay dificultades en lo que ustedes tienen, y justamente hoy estaba hablando con el turno tarde también, de tercera sección, y hay dificultades que ustedes tienen que ellos no tienen, y viceversa. Y pusimos como ejemplo lo que no tienen pues, los medios propios de movilidad. El tema del transporte público sabemos en nuestra zona que es un problema, ¿verdad? Para ellos, por ejemplo, para el turno tarde el problema de la cantina. Es lo que para ustedes no es motivo de reflexión porque tienen en su zona, para la gente que utiliza cantina. Entonces cuando uno tiene a disposición, no forma parte de su preocupación o de su reflexión. O sea que difícilmente el ser humano lo va a pensar cuando eh, recibe el beneficio o siente que recibe el beneficio. Pero cuando se siente carente de una situación, entonces sí, lo mismo que le pasó a esa niña que estaba por Europa. Ella nunca eligió pues, escuchar la guaraña. Eh, ¿Y cómo se explica pues, lo que ella se ha identificado con eso? O con ese tipo de música, con ese estilo musical. Cuando, ¿sabes? No otro contexto así. Y puede evocar a memorias muy sensibles, qué sé yo, ¿no? Ujú. Puede recordarle a momentos muy especiales, o no sé, Sí, inclusive momentos muy tristes. Etnicidad, profe, que es sí, lo que dijiste hace rato. sí. O sea que nosotros estamos partiendo de un ejemplo para poder definir, para poder entender lo que es etnicidad. No hay problema, y hasta es importante que nos entendamos así de manera muy clara lo que es etnicidad, porque cuando también nosotros tenemos esa confianza plena, ya dejamos de buscar. Y la antropología cultural es también una fuente inagotable en ese sentido. Y está muy bien si nosotros podemos definir, podemos ejemplificar, podemos... También por eso yo le consulté el tema de la realidad en la que ustedes se encuentran. Quizás sea también un motivo para entender lo que significa etnicidad, pero no, es un motivo de reflexión porque no se ve como una situación necesaria. Solamente por eso. Entonces, según el documento, la etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales en una sociedad o nación. El, ¿Cuál es la importancia del otro en ese caso? O sea, ¿por qué es importante el otro? Hasta podemos preguntarnos, eh, o sea, confundirnos si soy yo o soy el otro. O en qué situación soy el yo y en qué situación soy el otro.
¿Ustedes son todos iguales? No, profe. Re distinto somos. ¿Pero por qué dicen que son distintos? La antropología dice que somos iguales, pero diferentes. Si yo le pongo en el examen así para que me puedan explicar, ¿qué van a poner? Están pensando. Similitud en la cultura, profe. En las costumbres, en las tradiciones sería, pero diferentes en personalidad, en forma de pensar en distintos temas. Sí, correcto. Así mismo. Entonces, cabe decir que nosotros somos iguales, pero somos diferentes. A partir también la justificación que ha hecho Verónica. Y corresponde. De alguna manera eso se puede profundizar. En otro caso podemos tomar otra línea de reflexión. Porque así como le dije, esto es una cuestión inagotable. Eh, porque es difícil definir la condición del yo de una definición antropológica, como también de una definición filosófica. Y fíjense la dualidad, el yo sin el otro tendría sentido. Hablar de identidad fuera de la alteridad tendría sentido. Si solamente yo existo, hace falta hablar de identidad. No, profe. No hace falta. No hace falta y eso tenemos que de alguna manera justificar. Y ustedes saben también que la definición de personalidad, bueno, ¿qué nos dice la psicología al respecto? Pero es un principio de autoridad. Estamos en condiciones de poner en un plano de debate lo que encontramos en los libros de psicología. O nos conformamos en replicar lo que leemos. Y, profe, todo es debatible. Todo es debatible. Recuerda que yo le había dicho a ustedes que cuando yo no estoy de acuerdo con una postura, no me puedo quedar con eso. ¿Qué tengo que tener? Fundamento, profe. La fundamentación. O sea que una alternativa lo que alterna, refuta, contradice lo que yo estoy observando. De esa manera también se va a poder identificar uno o identificarse con. Que es muy difícil que muchas veces nosotros planteamos mal el proyecto. El proyecto dice defendamos lo nuestro. Ahora, ¿por qué está mal planteado el proyecto que lleva ese título Defendamos lo nuestro? ¿Cómo tiene que llamarse el proyecto? Escucho. Profe, Sí. pero cuando decís defendamos lo nuestro, ¿en qué ámbito sería? No, yo le puedo decir que el proyecto está mal planteado.
Ya le di un punto ahí. Ustedes me Sí, tienen que responder nada más por qué está mal planteado el proyecto. Yo creo que la palabra defender lo que está mal planteado. Ujú. Hay variables ahí. Podemos incluso preguntarnos qué es lo nuestro, ¿verdad? Para que yo pueda defender, ¿qué tengo que tener primero? ¿Se conoce? conocimiento, profe. ¿Se valora? Lo que se valora se defiende y lo que se defiende permanece. Fíjense en lo que ustedes hacen que permanezca en su vida. Primero conocieron, valoraron, defendieron, por eso permanece. O sea que lo que se conoce se valora, no en un 100%, pero es una posibilidad. Lo que se valora, ¿qué pasa con lo que se valora? Se cuida. Y lo que se cuida, permanece. Si no cumple con esos criterios, entonces nosotros no vamos a poder construir lo que se llama identidad. También por esa razón se habla de que el paraguayo tiene crisis de identidad. Y hay que ver las razones porque se menciona eso. Y nosotros asociamos nuestra pasión última pues, con el deporte. Y gracias al deporte, al menos yo pienso que el Dios es visible para los creyentes. O el Nus o el Demiurgo es visible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo endiosa a los futbolistas, la figura del deporte, ¿verdad? En nuestro ámbito, o sea, en mi ámbito particularmente del fútbol, porque no conozco así en profundidad otro tipo de deporte. Pero eso puede ocurrir en cualquier tipo de deporte. Entonces uno se identifica y hay otra base, por ejemplo, explicativa más o menos también por qué nosotros somos así. Y eso parte de una dualidad que nosotros podemos encontrar en obras así como de Augusto Roa Bastos. Hay estudios así antropológicos de Sara Overa, Aníbal Romero Sanabria, y así Elio Vera, una cantidad importante también de investigadores que ha dejado registro de lo que es la identidad paraguaya. Porque esa dualidad entre el guaraní, el español o el castellano hace que nosotros lo digamos en el ámbito del deporte, la garra guaraní. O sea, que una persona que no está muy de acuerdo con la lengua guaraní, cuando juega la selección, se identifica con una selección que tiene la garra guaraní. Igual pasa con los uruguayos, ¿no? Ellos no llaman garra uruguaya, llaman charrúa. Incluso con grupos así, con lo que en ningún momento van a estar de acuerdo, pero en el subconsciente o el inconsciente le hace entender, por ejemplo, que esa es su identidad. Que muchas veces nosotros queremos negar, ¿verdad? Pero en el discurso se puede negar, pero nos delata nuestra práctica. Hay un cuento o microcuento de Rafael Barrett. ¿A usted le gusta la literatura? ¿Dan también literatura a ustedes? Sí, profe, el año pasado tuvimos expresión oral y ahí leíamos cuentos. Sí. Y este cuento de Barrett, Rafael Barrett, se llama El Intelectual. Así, no voy a hacer el argumento, pero un señor que tenía cierta pasión, por ejemplo, por la imagen que él podía proyectar. O sea que él quiere ser intelectual, pero interpreta a su manera.
piensa que ser intelectual es tener una casa grande, tener tu biblioteca, un lugar donde se pueda ir a tomar café y leer libros. Entonces, él pudo hacer eso. Incluso invita a personas que son realmente intelectuales, literatos. Pero en una ocasión tenía un invitado intelectual y la persona que trabaja con ella le sirve el café. Y cuando traía el café en bandeja, mm, es como que tropieza y se cae o se le cae la bandeja con el café. Entonces él, eh, sin medir su condición intelectual, le golpea a la sirvienta. Y Barrett pues, tiene un estilo de escritura que no es que va a explicar lo que te está diciendo, pero te da ese mensaje. Entonces uno puede sacar su postura al respecto. Finalmente, un señor que tenía muchos libros, tiene mucho dinero, tiene un espacio de lectura, pero él nunca leyó un libro. Pero lo que a él le interesaba, la imagen que proyecta, que la gente diga por él que es intelectual. Pero ¿cuál va a ser el problema de este señor cuando nosotros hablemos de etnicidad o cuando hablemos de identidad? No va a poder sentirse identificado, profe. Exactamente, Matías. No va a poder sentirse parte de ni identificarse con. ¿Por qué? Porque él no tiene eso en su construcción. Es un mundo, no sé, simulado que quiso hacer así por el motivo que... Entonces es muy importante esta construcción de la identidad porque eso es lo que me permite tener la etnicidad. Les solicito si por ahí ustedes algún ejemplo más, vamos a escuchar. Ustedes son de mente ágil, rápida. O le puedo consultar si están entendiendo la idea. Es un poco confuso, profe, si podés dar un ejemplo más, por favor. Sí. Entonces hagamos al revés. Vamos a partir de la definición. La misma definición. La etnicidad significa entonces sentirse parte de, identificarse con. Ustedes pueden pensar en su condición de aquello que le gusta, aquello que ustedes, lo primero que piensan. Eso se hace mucho en la parte de marketing. Por ejemplo, pensar en una bebida sin alcohol que más te gusta. No hay que decir, solamente pensar. Pensar en una marca de atuendos deportivos que más te convence. Y así, cantidad de elementos que ustedes pueden, por ejemplo, pensar en un libro que más te convenció, que más te enseñó. Pensar en una universidad paraguaya que más te convence. Entonces, si es que uno no conoce eso, incluso podemos, por ejemplo, decir, o le pregunto a ustedes, ¿qué opinión ustedes tienen de la película La historia de los Reyes Malditos? Yo no la vi, profe. ¿No? Así no tengo etnicidad con eso. No tienen ni idea con eso. No se identifica con... En realidad esa película no existe, pero está bien la respuesta, por el hecho que yo no puedo tener un sustento, siendo que yo no formé parte de esa construcción. O sea que nadie, por ejemplo, del mismo modo va a tener la experiencia que ustedes tienen acerca de una situación específica. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el relato de su historia de vida,
ni su gemelo, ni su mamá, ni su papá, ni nadie va a poder relatar del mismo modo como ustedes relatan lo que es su historia de vida. Sin mencionar lo que podemos contar en público y lo que no podemos contar. Entonces, toda esa construcción significa con lo que yo me puedo identificar. Yo cuando llegué a Asunción en el 98, he visto así algunos muchachos que yo nunca he visto la palabra, y ustedes se pueden reír si quieren. Y yo leía en castellano de Atlas, decía la remera, ¿verdad? ¿A alguien le suena lo que digo? Sí, profe. ¿Y qué estoy diciendo? Yo la utilizo, Los se pueden Beatles. reír si quieren, no hay problema. Yo también me río de mí mismo a veces, pero ¿qué dije recién? La remera de los Beatles. Sí. O sea, hasta ahora no conozco pero como yo no... Incluso me ofrecieron la remera para que yo pueda comprar. Y incluso yo me podía poner la remera. Pero de repente le encuentro en la calle a Ana Flecha y me pregunta, ¿por qué vos te pones esa remera, profesor? ¿Y qué yo le voy a responder? Profe, para mí te pones poner por dos cosas. Uno, o porque te gusta, otro porque te regalaron. Y puede ser. Pero vamos a suponer que seamos muy reflexivos en todo y no, lo que yo no tengo, pues, la competencia en el área no voy a poder aceptar. Tengo que saber de qué se trata. Profe, pero si te gusta nomás luego vas a reconocer y te vas a preguntar, porque vas a querer tener familiaridad con la persona también. Ujú. Pero ¿qué está antes? ¿El gusto o el conocer? Y si te gusta vas a conocer. O si conoces te va a gustar, no sé. Mira que tengo un dilema ahí. Hay gente a la que le gusta nomás el diseño y se ponen remeras de bandas y eso. Sí, puede ser. Pero puede ser. Pero dentro del contexto que nosotros estamos tratando de definir la etnicidad. Entonces, vamos a entender como que situaciones, experiencias, eh, construcciones que tenemos con lo que nosotros nos identificamos y nos sentimos parte de. Profe, ¿te puedo dar un ejemplo? Adelante, eso es lo que necesitaba. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo una sobrina de 17 años Sí. y hace 3 años atrás ella entró en el mundo de los coreanos y yo no tenía idea de qué era eso. Entonces, por entender qué era lo que le gustaba a ella, me metí a ese mundo y ahora yo soy una adicta a la serie coreana, por ejemplo. Entré, conocí, me gustó y ahí yo sigo viendo y ella sigue con otros grupos, ¿verdad? Pero algo que yo no conocía, conocí y después me gustó. Ujú. Claro, entonces el conocer le antecede al gustar. Yo podría decir que sí, profe. Porque, a ver, ¿me puede gustar lo que yo no conozco? No, porque primero tienes que conocer algo y después puedes tener tu propia opinión. No puedes decir que algo no te gusta si es que ni siquiera lo has probado. Sí. O sea, yo voy a decir, te voy a dar un ejemplo mío. Hace poco me introdujeron a un anime llamado JoJo's Bizarre Adventure. Y yo toda mi vida me dije, no voy a ver eso es de gays y cosas así. Y de nada me dije, alguien me puso a verlo y dije, wow, está realmente bueno. O sea, pero el punto sigue ahí, no puedes opinar de algo si es que no puedes decir si te gusta algo o no si nunca lo has probado. Claro. Está bien, profe. Está Eso es bien. más o menos lo que yo tengo que decir Está bien, está muy acerca del bien. tema. Sí, porque va con en sintonía. Y eso lo tenemos que definir, que viene primero. Y entonces repetimos de que lo que se conoce
se valora, lo que se valora se cuida y lo que se cuida permanece. Entre comillas. Así es, profe, completamente de acuerdo. Si buscan en internet no van a encontrar porque yo no publiqué ese pensamiento. Kiara. ¿Pudiste avanzar en tu comprensión de lo que significa etnicidad? Sí, profe. ¿Tienes algún ejemplo? No, pero estoy comprendiendo un poquito mejor. Ujú. A ver, para la gente del campo, que yo soy gente del campo, el yecarupona, pues lo que significa. O sea, comer bien es sinónimo de comer sano. No realmente. No, pero para la gente del campo, el carupona tiene otro contenido. Exacto, o sea, creo que carupona Profe, quiere decir justamente que comes bien, o sea, ¿Comer comes mucho? para no tener hambre, Ajá, exacto, o sea, comes bien y no tenés hambre, no significa exactamente que estés comiendo comida sana, sino que sí, estás comiendo rico y estás comiendo suficiente. sí, Es lo menos que yo entiendo de carupona. carupona. Y el tema lo que también no pueden observar la parte nutricionista. A ver, Dani, tu micrófono me hace eco. Ahí, gracias. El hecho de comer sano es hoy día, o sea que el comer bien en el campo significa comer así mucho y comida que tenga grasa, no hay problema de eso. O sea, así se entiende. Pero comer bien por acá ya es otra cosa. A ver, Gladys. Profe, y luego Oriahuru Matapona. Ah, así se dice. Entonces tiene otra explicación. Entonces no se va a sentir, por ejemplo, a una persona del interior le decís, vení, vamos a comer tallarín y le pone el fideo así solo y encima la salsa, no le va a gustar. Va a decir que no es tallarín. Y puede ocurrir lo mismo a un sujeto que siempre come un tallarín de la ciudad y y se le ofrece tallarín abajo. No va a valorar del mismo modo porque no se va a identificar con eso. Entonces, las similitudes se dan con los miembros del mismo grupo étnico, las diferencias se encuentran entre ese grupo y los demás. La presencia del otro entonces es lo que a mí me permite pensar también en mi condición de identidad. Como con cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten ciertas creencias, valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Se definen a ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Entonces, la mente es capaz de hacer esa conjunción de elementos para que, sin decir eso en su discurso, pero va a poder tranquilamente también identificar cuando corresponde. De acuerdo con Bars, se puede decir que existe etnicidad cuando la gente exige para sí una cierta identidad étnica y los otros la definen con dicha identidad. Esa es la clave. Esa construcción no se hace en vano. Y uno quiere muchas veces, en nuestro caso, hoy día que queremos de alguna manera recuperar lo que pensamos que está debilitado. Por ejemplo, ahora estamos en la semana de folclore y es muy probable que el profesor de guaraní pida el sacrificio a algunas personas que se vista de paraguayo o de paraguayito para ganarse algunos puntos. Y más allá cuando le falta puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el paraguayo se va a vestir de paraguayo? O sea que en el mismo sujeto que es paraguayo hay una confrontación de identidad. Y muchas veces eso también nos lo podemos confundir por la vestimenta y no la construcción interna que tenemos que hacer
para identificarse o para identificarnos con o sentirnos parte de. Y va a ocurrir en la semana eso, porque estamos en la semana del folclore. Y el hecho que uno construya, eso también, así como le había dicho, en ciertos casos es como que pasamos por alto o ubicamos en un plano del inconsciente, pero el otro sí nos observa. Nos observa y tal vez también nosotros le vamos a observar. Y ahí uno nota, solamente en la presencia del otro vamos a notar la identidad nuestra. No nos vamos a preguntar quizás de cómo somos, pero vamos a ver que el otro no hace lo que nosotros hacemos, del mismo modo. Entonces, etnicidad significa identificación con y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de otros grupos debido a esa habilidad. Porque lo que nos forma parte con mi identificación y lo que yo siento, entonces está excluido. Porque no forma parte de ese linaje, vamos a decir, así como ustedes hicieron su árbol genealógico. Porque entre linaje y clan, que son conceptos también antropológicos, sociológicos, el tema del linaje, hay una aproximación en cuanto a la relación que también en antropología se conoce como parentesco. Y la cuestión de la etnicidad puede ser compleja, ¿cierto? Los sentimientos y los comportamientos étnicos varían en intensidad dentro de los mismos grupos, los países y en el tiempo. Es totalmente diferente la etnicidad de lo que crecieron allá por 1970 y lo que están creciendo ahora en el 2025. ¿Con qué se identifica? Y llega un punto también que nosotros queremos forzar la etnicidad. Le decimos al más niño, al más joven. O sea que en estos días entonces hacía la invocación a la bandera en los colegios. Y muchas veces lo que somos adultos así miramos del mismo modo, como mirábamos en nuestra época. Pero si vamos a mirarle el comportamiento desde nuestra época, la práctica que hacen los jóvenes hoy, es como que uno se desanima. Y le explica así, pero pensamos en esta palabra etnicidad, entonces vamos a darnos cuenta. Por lo menos para quedarnos en silencio a reflexionar. ¿Alguna opinión? No, profe, todo claro hasta acá. No, pero así algún pensamiento para no desaprovechar más. A veces ustedes piensan y no dicen. Y puede aportar. De mi parte, no, profe. Está bien. Entonces me pueden confirmar si se entiende. Sí, profe, se va entendiendo. Hay que leer un poquitito más. Ujú. ¿Algún ejemplo que les surja así? Así ficción como yo les mencioné. No digan después que yo me fui a Berlín. No me fui todavía. Bueno, las diferencias culturales se asocian con la etnia. Hoy día también la antropología hace esa ampliación de lo que significa etnia, no solamente grupo minoritario, sino también cualquier grupo se puede llamar etnia, porque etnos significa pueblo. Y una palabra que se sugirió que se sacara de la antropología es la palabra raza, pero tiene su significado igual, pero no, la recomendación es que no se asocie con lo humano, porque significa categoría. Entonces la clase, la región o la religión, con frecuencia los individuos poseen más de un grupo de identidad. Por ejemplo, el paraguayo que habíamos mencionado que es producto y el proceso de un dualismo.
permanente. Las personas pueden ser leales dependiendo de las circunstancias, a su vecino, escuela, ciudad, estado o provincia, región, nación, continente, religión y otros tantos, ¿verdad? Así como cuando se habla del patriotismo, no es algo pues, lo que vamos a encontrarle un contenido teórico. Y hay que hacer también que ese contenido, o en cuanto al modelo de práctica u orientación, evolucione. Porque no es lo mismo el patriota en la guerra del Chaco que un patriota en el siglo XXI. Ahora, ¿no? Por ejemplo, ser un ciudadano honesto, responsable, ser estudiante universitario puede ser un criterio de patriotismo hoy. Porque es el contexto que se vive y si no perjudica y si beneficia a los demás, es mejor todavía. Y algunas definiciones: grupo étnico, que significa uno entre muchos grupos culturalmente distintos en una sociedad o región. Y eso, cada grupo étnico va a tener su etnicidad, porque se va a identificar con una práctica. Por eso, identificación con un grupo étnico se llama, o sea, significa la etnicidad. Aparece la palabra raza. El grupo étnico que se supone tiene una base biológica. Le había comentado que la antropología cultural no recomienda su uso en el ámbito humano. Racismo, discriminación contra un grupo étnico que se supone posee una base biológica. Para la antropología, esto es una cuestión de ideas. En cuanto al objeto, en cuanto al sujeto que piensa, es real, pero cuanto al objeto no es una cuestión ilusoria. ¿Por qué? Porque no puede ser que el mismo sujeto ponga su propia regla, por ejemplo, para decir quién es mejor, quién es peor. Tiene que ser un árbitro independiente. Eso le podemos pedir, por ejemplo, a un ser que no sea el ser humano. Pues no puede ser árbitro otra vez el mismo, y además que se califica desde su condición que le favorece. Clasificación racial, asignación de organismos o a categorías supuestamente basadas en linajes comunes. Entonces el tronco o el árbol genealógico es lo que también eso puede determinar. Los grupos étnicos son minorías. Cuando se supone que un grupo étnico tiene una base biológica, comparte de manera distintiva sangre o genes. Se le llama raza. O sea que antes se usaba mucho la palabra raza. Se decía de tal raza es. Y eso hoy día se usa más en el ámbito de los animales. La discriminación contra tales grupos se llama racismo, pero tiene una base biológica. Biológica que en este caso nosotros tenemos que orientarnos más hacia lo simbólico. O sea, la cultura tiene una carga importante de lo simbólico y es lo que hay que saber construir para que se pueda fortalecer y en un momento dado también podamos estar en condiciones de defender. En la conversación diaria se escucha el término estatus, un concepto que ustedes estudian en otras asignaturas también, como sociología, bueno. Y tenemos los casos acá que podemos, lo que tiene que ver con la palabra etnicidad. Hay estatus en lo que son escritos y estatus adquirido. Esto que ustedes lo están haciendo ahora, cómo lo están construyendo. ¿Es un estatus adscrito o adquirido? Adquirido ahora el estatus, profe. Por la gente te Sí. concede. Y muchas veces también se entiende al revés, porque el estatus no es lo que yo digo que yo soy, sino es la construcción social. Tanto los roles como el estatus es una construcción social. O sea que es la consideración
que los miembros de la sociedad tienen respecto a mi persona. Y si no hay esa consideración, entonces no pasa nada. Se puede decirlo, tiene tal estatus. Pero no es una propaganda que yo me voy a dar. Tiene que haber reconocimiento. Del mismo modo, también nosotros estamos muy identificados. Y nuevamente el dilema frente a la corrupción. El ser humano frente a la corrupción. Condena la corrupción cuando no le favorece. Cuando le favorece, te puede salir con una expresión, ¿qué es lo que tanto, verdad? Si todo el mundo hace. Entonces, hasta cuestión moral, cuestión ética también entra en este tema de la etnicidad en cuanto a nuestra construcción. La tarea que tenemos que tomarnos es esa búsqueda de nuestra autenticidad. O sea, el ser auténtico, como dicen algunos filósofos. Esto que yo hago, lo hago por convicción o lo hago por conveniencia. Lo hago por acomodación o son procesos de enculturación, que también es un término que habíamos estudiado, que tiene que ver con los aprendizajes que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida también, no solamente universitaria, sino también la vida que culturalmente entendemos. Bueno, ¿alguien puede ensayar una respuesta que es la etnicidad? O si me puede decir de qué se dio cuenta hoy. Escucho opiniones. Porque yo no puedo opinar de ustedes si están bien peinados, no están peinados. Porque tenemos nuestras cámaras apagadas. Las cámaras apagadas. Y eso no ocurre en la clase presencial, ¿verdad? Igual si están acacharados o bien peinados, igual funciona. Y hay una situación que no podemos negociar acerca de nuestra identidad física. Nuestro rostro, que siempre va a delatarnos, que siempre va a identificarnos. Por eso es importante esa construcción con lo que nosotros estamos conformes. No le digo que sea positivo porque yo no sé el pensamiento de ustedes. Si lo positivo solamente le pone a ustedes así en una condición que estaría para defender, o también somos capaces de defender lo negativo. No desde una subjetividad, sino desde una objetividad. Y ese tipo de construcción es lo que tenemos que realizar. Bueno, ¿qué es la etnicidad? Si alguien me dice, estoy tranquilo. Lo que vos te identificás, profe, con lo que uno se identifica. Uh-huh. ¿Un ejemplo? Aunque sea una minoría. Nacionalidad. A ver, Nicolás. No, profe, dije que tiene que ser una minoría. Puede ser, por ejemplo, una persona asiática, puede ser también un afroamericano, alguien que viene de otro país, un extranjero. Sí. Está bien. ¿Dani? Según lo que yo
he entendido, básicamente la etnicidad es la cultura que compartimos entre nosotros. ¿Eso es correcto? Estamos hablando de etnicidad. Sí, esa es la base. Es la cultura compartida. Esa es la Por base. ejemplo, sería, por ejemplo, la comida típica. Eso sería una cultura compartida, ¿verdad? Sí. Las comidas típicas. Sí. El chipaguazú es una cultura, es parte de la etnicidad paraguaya, ¿verdad? Ahora, tu micrófono un ratito. Ahí, ese es el objeto, la base. Vamos a decir que lo físico. Entonces, la mente conecta con eso. Entonces, la mente lo que hace es identificarse con, sentirse parte de, con ese objeto específico que ustedes citaron. Podemos decir lo que la etnicidad es una cuestión abstracta. O sea, si yo quiero, puedo identificar, o sea, si me siento identificado con no sé, la cultura italiana, ¿puedo decir que tengo etnicidad italiana? Sí, se puede decir. Porque vos eso dice identificarse con, sentirse parte de. Ah, Sí. Sí, entiendo. Ahora entiendo. Sí, por Perfecto. asociación está bien, ¿no? Sí, está bien. Usted de pronto tiene la etnicidad de la carrera, pero yo no sé si ustedes están totalmente convencidos en cuanto a esa mirada inicial que han tenido de la expectativa de lo que va a ser su carrera y cómo se sienten hoy en segundo curso, terminando segundo curso. ¿Cuál es la primera carrera, Rosana? Bueno, arquitectura, ¿está bien? Entonces, con eso te identificas. Y con muchos elementos no podemos identificarnos. Incluso con personas podemos identificarnos. A veces también hay que atender porque la idolatría generalmente no es racional y no puede también llevar lo que a algunos filósofos les preocupa, el tema de la pérdida del yo. ¿Por qué? Porque la dinámica ya se orienta hacia prácticas que escapan de mi modelo de construcción y se va hacia el otro sector. Entonces yo puedo también poner en riesgo mi etnicidad. O como mínimo me va a confundir. Y más todavía cuando asumimos el rol del teatro, ¿verdad? Como un elemento ya permanente y que nos salga la ficción para que lo podamos hacer también en un mundo físico o en un mundo real. O sea que en realidad la sociedad nos presenta esa como una obligación de actuar. La sociedad es un gran escenario donde tiene muchísimos actores así de teatro. Cada tipo de máscara que ponemos, yo estoy seguro que la máscara que usted tiene ahora en clase virtual, cuando nos prenden su cámara, no, iba a ser la misma máscara que iban a traer en la clase presencial si teníamos presencial. Entonces, finalmente, ¿para quién nosotros actuamos? ¿Para quién vivimos? ¿Quién me paga por mi actuación? ¿O me doy cuenta que actúo o no me doy cuenta que actúo? ¿O en realidad no actúo? O sea, son preguntas que también nosotros desde la antropología podemos realizar. Y tiene mucha vinculación también con la psicología. O sea que la tarea pues, lo particular que no se entrega en el examen y se entrega como trabajo práctico es simplemente consolidarnos en nuestra búsqueda. Podemos decir cada vez que nos preguntan, estoy buscando, ¿verdad? Me estoy buscando, me estoy construyendo, para que en algún momento también pueda asegurar esta es mi etnicidad. No voy a decir, no le pregunto, ¿estamos de acuerdo? No, pero le puedo preguntar si más o menos entienden
la orientación. Yo miro mi lista y hay algunos nombres que no identifico. También por eso que es importante que utilicen su nombre no artístico en las clases virtuales. Porque no sé quién es, entonces no le voy a poder poner presente. Si usan su nombre artístico. Dale, profe, tranquilo. Yo por lo menos sí uso mi nombre real. Está muy bien. Creo. No estoy seguro, no. A ver, mi cédula me dice que sí, así que sí. No, pero el apellido por lo menos ahí está bien escrito, ¿no? En eso ya voy a encontrar. Y puede ser que no haya tampoco nombres ficticios ahí. Solamente estoy diciendo de manera general. Que también le afecta a otras carreras, a otros cursos. Bueno, solo eso es lo que quería compartir con ustedes. Y esto tiene una continuación el siguiente martes. Vamos a hablar más. Y también recordar que aquellos que todavía no han presentado su árbol o su historia de vida lo podrán hacer el siguiente martes. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Profe, ¿qué vamos a comer por tu cumple? El lunes. Gracias, profe. Chao. Oye, El martes, ¿qué vamos a comer? no sé, martes ya es 26. Pero igual nomás, vamos a celebrar igual el lunes, o sea, vamos a pasar para el martes. Y yo no puedo decidir eso. Gracias. Sorpresa, profe. Vamos a escuchar tu historia de vida, Cindy. No, el mío ya se escuchó. Sí. Chao, profe, Chao, nos chao. vemos. Dale. Chao, profe. Chao, chao.